Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos. Estamos nuevamente con ustedes a través del Seminario Profético Historicista de Guatemala, invitándoles a que nos acompañen en este maravilloso estudio en esta noche. Queremos decirles, estimados amigos y hermanos, que estamos muy contentos porque estamos recibiendo la bendición del Señor y porque Él a cada momento nos ha cuidado en este Seminario Profético Historicista de Guatemala. Enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos en las diferentes partes del mundo, en los diferentes lugares donde se encuentren y a donde este mensaje pueda llegar. Queremos decirles, estimados amigos, que somos un grupo muy pequeño, pero sin embargo tenemos el deseo de trabajar para el Señor en estos últimos días de la historia de este mundo. Y queremos compartir con ustedes mensajes de actualidad que nos sirva para entender la situación que estamos viviendo y lo que tenemos que enfrentar en el tiempo cuando el Señor Jesús, antes de su venida, antes de abandonar el lugar santísimo, nos ha dejado eventos que tenemos que conocer y debemos entender. Queremos invitarles a los que por primera vez nos ven o que no vieron el tema del sábado pasado. Hemos recibido solicitudes que están interesados en conocer más acerca de este tema, acerca de quién es un disidente. Lo presentamos el sábado pasado por la mañana. Ustedes nos pueden seguir ahí en nuestro canal de Facebook, Seminario Profético Historicista Guatemala. Y hoy vamos a tener una continuación a este estudio, ya que hemos visto que es un estudio bastante profundo y que nos puede ayudar a entender muchas cosas que posiblemente no estén claras en nuestra mente. En el nombre del Señor yo los invito a que me acompañen en una oración de rodillas para que podamos exponer la palabra de Dios y podamos entender el tiempo en que estamos viviendo y cómo realmente la profecía se está cumpliendo en todos sus alcances. Así que yo les invito en esta noche a que me acompañen para pedirle a Dios su autorización a abrir la palabra del Señor. Amado y cariñoso Padre, tú que conoces el principio y el fin, tú, Señor, que habitas la eternidad y que estás en el lugar santísimo abogando por nosotros. Señor, en esta hora, en este tiempo tan solemne en que estamos viviendo, en estas horas, Padre, donde el mundo está convulsionado, en que muchos padres no saben qué hacer. Tenemos muchas bendiciones tuyas, Señor, que nos provees la seguridad de que estás con nosotros si obedecemos tus mandamientos. Señor, te pido una oración por todos aquellos que están enfermos con este virus tan letal. Te suplicamos, Señor, por todos aquellos que están sufriendo, aquellos que tuvieron la pérdida de un ser querido. Te suplico que tú los consueles como el Señor de la vida, que has prometido la resurrección y la vida para todos aquellos que confían en tu nombre. Señor, ayúdanos a desarrollar este tema que creemos que es de vital importancia que lo comprendamos, porque estamos viviendo el tiempo del fin. Señor Jesús, por favor, bendícenos en esta hora. Sé con nosotros. Padre, toca mis labios, que puedan hablar solo palabras de vida eterna. Y que mis hermanos, Señor, los que nos escuchan, los que nos ven por este canal, Señor, que tú los bendigas también, los guardes y que tu Santo Espíritu esté con ellos. Señor Jesús, por favor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos, Padre, a poder estar en armonía con tus principios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, estimados amigos y hermanos, por estar con nosotros. Gracias por sus oraciones. Vamos a estudiar la continuación de este tema muy interesante acerca de los disidentes. Solo que ahora vamos a ver los disidentes del tiempo del fin. ¿Quiénes van a ser esos disidentes del tiempo del fin? Vamos a ver la definición de qué es un disidente, qué es disentir.
ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas. Vamos a ver también los disidentes que han existido en la Biblia, algunos, porque es bastante profundo este estudio. Y vamos a ver algunas evidencias de cómo los disidentes del fin cumplen exactamente con el capítulo 28 de Ezequiel. Así es que por favor acompáñenos y vamos a hacer un pequeño repaso acerca de esta definición de disidentes. Quiero decirles, estimados amigos y hermanos, que lógicamente ustedes buscan la palabra disidente, no se encuentra realmente en la palabra de Dios, no hay una evidencia que existe esta palabra. Sin embargo, hay muchas características que definen realmente a un disidente. Así que vamos a ir a definir qué es un disidente y vamos a ver esta palabra disentir, que no la vimos realmente en el estudio pasado. En el diccionario que ustedes pueden ver ahí de Wikipedia, vemos que un disidente es el que se muestra contrario a determinada opinión, creencia, doctrina u organización, sector disidente de un partido, por ejemplo. Y disidir significa separarse de la común doctrina, creencia o conducta, y es una palabra, su origen es latín, que es disidentia, como ustedes van a ver, y significa un grave desacuerdo de opiniones. Hoy vamos a ver realmente qué es ser un disidente según la definición dada por Dios. Vamos a ver quién es un disidente y vamos a ver después quién es un disidente según la corporación. Ustedes van a decidir realmente con qué definición ustedes quieren quedarse o con qué definición van a entender como disidencia, pero vamos a presentar las dos definiciones. La primera que vemos ahí, ustedes lo pueden leer, porque por espacio del tiempo no podemos leer todo lo relacionado a esto. Vamos a ver, en nuestro estudio pasado, vimos realmente que el primer disidente que existió no fue un disidente de aquí en esta tierra, sino fue un disidente allá en el cielo. El primer disidente fue Satanás. Y vamos a ver realmente en Historia de la Redención, en la página número 15, cómo realmente esta disidencia se fue fraguando en los atrios celestiales y vamos a entender realmente qué es realmente el verdadero sentir de un disidente. Así que vemos en Historia de la Redención, en el punto número 1, que disidencia es incitar a la rebelión contra el gobierno de Dios. Esto lo pueden encontrar ustedes en Historia de la Redención en la página 15. Debemos tener bien claro en nuestra mente, estimados amigos, y también hicimos un repaso rápido el sábado pasado, de que un disidente es aquel que incita a la rebelión y se rebela contra el gobierno de Dios. Este disidente o el movimiento disidente, siguiendo la misma página en Historia de la Redención, propone crear otro gobierno, o sea, quiere decir que hace a un lado el gobierno de Dios y propone crear su propio gobierno con sus propios estatutos, su propia forma de dirigir. Realmente es contrario al gobierno de Dios. En el punto número 3, y es muy interesante que ustedes por favor vayan a corroborar todo esto, es que este gobierno propone un gobierno de libertad, un gobierno, podría decirse, de libertinaje, un gobierno donde no hay restricciones, se puede hacer de todo y cuanto se puede hacer sin ninguna restricción. En el punto número 4 vemos que para Dios, ¿verdad?
vemos que es punto número 4, cree más en las tradiciones que en la palabra de Dios. O sea, quiere decir que en el deseo de todas las gentes, vemos que la tradición realmente suplanta la palabra de Dios. De tal manera, estimados amigos y estimados hermanos, que lo más importante es que entendamos que sobre cualquier tradición está la palabra de Dios. Punto número 5 es que el disidente no distingue entre lo falso y lo verdadero. O sea, quiere decir que anda entre dos caminos, no sabe cuál es lo falso ni sabe cuál es lo verdadero. Punto número 6, condena la estricta obediencia a la ley de Dios llamándole terquedad, desea de todas las gentes, página 65. O sea, quiere decir, estimados amigos, que lo que hasta este momento les hemos presentado, estamos hablando realmente de quién realmente es un disidente. Vamos a ver quién es un disidente. A Jesús lo condenaban por su estricta obediencia a la ley de Dios y le decían que era un terco, no obedecía las tradiciones de los hombres. Entonces, esta definición dada por Dios se encuentra en el deseo de todas las gentes en la página 66 y en el párrafo 2, donde dice, todo esto desagradaba a sus hermanos. Cuando Jesús no se sometía a las tradiciones y costumbres de los rabinos, de los maestros, de los fariseos, esto desagradaba a sus hermanos, siendo mayores que Jesús, les parecía que debía estar sometido a sus dictados. La acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante haciendo de las escrituras su guía. Sí, estimados amigos y estimados hermanos, es muy interesante que entendamos que la actitud realmente de un disidente es acusar falsamente al que sigue a Dios como que está en contra de las autoridades, de los maestros y de los sacerdotes del pueblo. Y dice esta cita, como la acabamos de leer, y dice que lo amenazaban, lo intimidaban, pero él seguía adelante haciendo de las escrituras su guía. Ustedes ya con lo que hemos visto y con el tema que vimos el sábado pasado, podemos ver y entender y diferenciar claramente que los hermanos de Jesús realmente eran disidentes. ¿Por qué? Porque no seguían las escrituras como su guía, sino que estaban de acuerdo con las tradiciones de los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. De tal manera que ya nosotros podemos ver ahí cómo estas actitudes disidentes se van mostrando realmente contra el mismo Jesús. Jesús seguía las escrituras, mientras que sus hermanos seguían las tradiciones. Y es muy importante que entendamos esta fase, estimados amigos. Esta fase de la vida de Jesús es muy interesante porque a las claras la diferencia entre lo que es un disidente y lo que es un verdadero seguidor de Jesús. El disidente lo que hace, fíjense hermanos y amigos, y es muy importante que entendamos esto, el disidente toma una actitud que él prefiere, fíjense ustedes qué interesante esto, él prefiere seguir las tradiciones, seguir a los hombres, seguir a los maestros, sacerdotes, gobernantes, que en nuestro caso serían los pastores, los curas, los sacerdotes, los maestros, en lugar de seguir las escrituras. Vemos claramente una diferencia donde Jesús realmente, aunque vimos el sábado pasado que equivocadamente le decían que él tenía una actitud disidente, los disidentes realmente no siguen la palabra de Dios como su guía, sino que siguen
estos sacerdotes y gobernantes del pueblo. A mí me gustaría mucho, estimados amigos, que ustedes no se quedaran solo con esto, sino que pudieran ver la profundidad, la extensión y la ampliación que Dios nos da a través de todas las escrituras, que vamos a tocar algunos puntos más adelante, pero que ustedes van a entender que la disidencia realmente es contra el gobierno de Dios, contra sus mandamientos y contra su ley. Entonces vemos aquí que el punto número 7 es que le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba de los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Y vean ustedes qué interesante, el disidente amenaza e intimida a todo aquel que quiere seguir la palabra de Dios, que quiere hacer las cosas bien, que está interesado por recobrar realmente lo que se ha perdido. Cristo, vean ustedes la realidad realmente del carácter de Cristo, y que es muy oportuno que lo toquemos aquí, porque esta es la actitud correcta, no es la actitud de un disidente, sino que dice que Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse de este respecto, de sus rígidas reglas. Halló el dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación en su trato con los hombres. No preguntaba cuál era su credo, a qué iglesia pertenecía. Ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo, y enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. En todo momento y lugar manifestaba amante interés por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Todo esto reprendía a los fariseos, demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera piedad. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban obtener la fuerza de su conformidad a los reglamentos de ellos. Decía toda la gente, página 65. Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Sus hermanos sentían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente la suya. Estimados amigos y estimados hermanos, es muy interesante que vemos que la actitud de un disidente es hacer realmente un reglamento, hacer un manual de iglesia, hacer un acuerdo y dirigir este acuerdo de que todos los que se salgan de la Biblia, pueden participar siempre y cuando no se salgan del credo, del manual de iglesia. El manual de iglesia hoy está por encima de la Biblia, exactamente como en los tiempos de Jesús. Entonces, la actitud disidente es regirse bajo manuales de iglesia, las 28 creencias adventistas. Esto realmente promueve realmente la verdadera disidencia, porque se tiene como guía a esas creencias en lugar de la palabra de Dios. Pido a nuestro pueblo, y esto es lo que nosotros venimos estudiando y lo repasamos el sábado pasado, es muy importante que estudiemos el capítulo 28 de Ezequiel. Lo que ahí se presenta, dice, se refiere principalmente a Lucifer, el ángel caído, y sin embargo tiene un significado más amplio. No se describe a un ser, sino a un movimiento general, un movimiento del que seremos testigos, y un fin de estudio de este capítulo debiera inducir a los que están buscando la verdad
a que caminen en toda la luz que Dios ha dado a su pueblo, para que no sean entrampados por los engaños de los últimos días. Así que, mis hermanos, el capítulo 28 de Ezequiel, como lo hemos estudiado, en primera mano se describe a Lucifer, pero en un sentido más amplio se refiere realmente a un movimiento general, de una gran disidencia, una gran apostasía que se va a levantar en los últimos días, y estamos frente a ese movimiento ya. Ese movimiento ya no es algo que se va a dar en el futuro, ya no es algo que vamos a esperar por muchos años, sino que estamos viendo que este movimiento ya se levantó. Este movimiento está ya en acción y lo vamos a ver a través del estudio de la palabra de Dios. Ahora, la definición equivocada de la corporación con respecto a lo que es un disidente es que dicen que un disidente enseña que la iglesia adventista es Babilonia. Enseña que no hay que devolver los diezmos porque los pastores se los roban. Les gusta poner fechas para la segunda venida de Cristo y para eventos escatológicos. Usan citas de la Biblia y el Ellen G. White a su propia conveniencia y lo demás lo desechan. Su centro de enfoque es la nueva luz. Ellos dicen que tienen nueva luz. Enfatizan solo verdades a medias y nunca las verdades esenciales para la salvación. Hablan mal y critican a los pastores que están proclamando el mensaje de Dios, y el mensaje que ellos proclaman solo es de ataque y para crear división. Nunca predican de unidad. Estimados amigos, ustedes pueden ver realmente lo que la corporación entiende acerca de lo que es un disidente, y ya en el sábado pasado y en el estudio de este día hemos demostrado realmente que la disidencia es ir en contra del gobierno de Dios, es ir en contra realmente de sus mandamientos, de sus estatutos, es hacer otro gobierno, es tener realmente otro gobierno diferente al de Dios, donde se promueve la libertad. Eso ya lo vimos. Vamos a ver, estimados amigos y hermanos, para poder entender bien lo que es la disidencia, vamos a ver algunos puntos de la disidencia a través de la Biblia, haciendo rápidamente un rastreo en la Biblia, y vamos a ver que Caín y Abel, vemos que el primer disidente fue Caín, porque dijo en Génesis 4:8, Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así que vemos, estimados amigos, que el disidente realmente es aquel que va en contra de los mandamientos de Dios. Y el registro bíblico nos indica prácticamente que Abel lo único que hacía y que le caía mal a su hermano es que él obedecía los mandamientos de Dios. A él se le dijo exactamente la forma en que Dios iba a aceptar su sacrificio, en la forma en que debía aceptar las estipulaciones de Dios, y Caín hacía lo que le daba la gana y no quería más que hacer su propia voluntad, hacer su propio gobierno. Así que, estimados amigos, el primer disidente que existió en esta tierra fue Caín y Abel, aunque vemos también en el Edén que hubo una disidencia, pero vamos a arrancar en este momento con Caín y Abel. Vamos a ver la disidencia a orillas del monte Sinaí. Esta historia es bien amplia, pero vemos realmente que Moisés sube a Sinaí a recibir los estatutos de Dios, a recibir la ley de Dios, el carácter de Dios, cuando esto llevaba algún tiempo, y dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo,
apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y nosotros vemos que seguimos la lectura bíblica, dice, y a él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Estimados amigos, estimados hermanos, esta historia yo sé que ustedes la conocen, la han leído. Sin embargo, ahora la traemos en este momento para ver realmente que mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, las tablas que iban a servir para guiar al pueblo, para que tuviera paz, para que tuviera felicidad, para que estuviera caminando en medio del desierto correctamente y bajo la protección de Dios, ellos se rebelaron contra Dios. O sea, quiere decir, estimados amigos, que aquí vemos a las claras que inclusive hasta Aarón se convirtió en disidente, porque no tuvo realmente el carácter de definirse él ahí, sino que les hizo realmente un becerro de oro al cual adoraron. Y vemos aquí realmente cómo es realmente el mismo espíritu que existió en el cielo, existe aquí. Se crearon sus propios dioses, se crearon realmente sus propias formas de adorar, y entonces se convirtieron en disidentes de Jehová. Y sigue diciendo la narración en Éxodo 32, 25 al 26, y dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Por eso, estimados amigos, ahora entendemos por qué en ese tabernáculo, ¿verdad?, o santuario que Dios le dijo a Moisés que construyera, que era movible, solo los levitas realmente tenían el privilegio de servir realmente en el templo. ¿Y por qué? Porque estos fueron la única tribu que no participó realmente en esta apostasía, en esta disidencia. Y quiero decirles, estimados amigos y hermanos, la disidencia realmente contra el gobierno de Dios tiene mucho que ver también con la apostasía y la rebelión. Son como hermanas gemelas, son elementos que van de la mano. El disidente no es aquel que lo echan de una iglesia porque no cree ya que la iglesia haya seguido la palabra de Dios. Lo echan porque quiere realmente predicar la verdad, el mensaje de la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. Lo excomulgan realmente porque no está de acuerdo con los dogmas y doctrinas realmente que se enseñan ahí, pero este realmente no es el disidente. Los disidentes son aquellos que se rebelan contra el gobierno de Dios y participan en una apostasía total y rampante. Vemos aquí que en el mismo Éxodo 32, 27 al 28 nos sigue diciendo: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno de sus hermanos y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Así que vemos, estimados amigos, que esto nos debe motivar a nosotros a estudiar para preguntarnos realmente si no somos disidentes contra el gobierno de Dios, contra sus estatutos, porque esto es de vida o muerte.
realmente el disidente, estimados amigos, el disidente contra Dios se pierde. El disidente contra Dios se pierde y no tiene oportunidad de salvación, al menos que se arrepienta mientras Jesús está aún en el lugar santísimo. Así que vemos también la disidencia en el tiempo de Daniel, donde vemos que en el tiempo de Daniel aparece y nos dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Es necesario, estimados amigos, el que no es disidente, y yo quiero que comprendan bien esto, el que no es disidente contra el gobierno de Dios es aquel que obedece a Dios antes que a los hombres, aunque lo echen de su iglesia, aunque lo excomulguen, aunque ya no le hablen, aunque le quitan sus cargos. Quiero que ustedes comprendan que el disidente es aquel que no obedece a Dios, sino que en lugar de obedecer a Dios, obedece a los hombres. O sea, el disidente es aquel que en lugar de obedecer a Dios, obedece a los hombres. Daniel y sus compañeros, dice, tenían una conciencia sin ofensa contra Dios, pero esto no se logra sin lucha. ¿Qué prueba significó para los tres amigos de Daniel la orden de adorar la gran imagen instalada por el rey Nabucodonosor en la llanura de Dura? Sus principios le prohibían rendir homenaje al ídolo porque era un rival de Dios del cielo. Sabían, y esto lo encuentran en la matutina en Lugares Celestiales en la página 149, la pueden descargar del internet, sabían que le debían a Dios toda facultad que poseían. Ven, estimados amigos, cuál es aquel realmente que no es disidente contra el gobierno de Dios. Dice, los tres amigos de Daniel sabían que le debían a Dios toda facultad que poseían, y aunque sus corazones estaban llenos de generosa simpatía hacia todos los hombres, tenían la elevada aspiración de mantenerse enteramente leales a su Dios. Así que, por favor, grábense esta cita, que es muy importante que la comprendamos. Estimados amigos y estimados hermanos, por favor, comprendamos esto. Un disidente es aquel que no le es leal a Dios. Así que usted, por favor, vaya haciendo sus apuntes, vaya viendo realmente estas citas que les hemos dado, y queremos que ustedes, por favor, profundicen más acerca de este tema tan interesante como es quién es un verdadero disidente, y hoy estamos viendo quién es un disidente en el tiempo del fin. Así que, estimados amigos y estimados hermanos, el disidente no le es leal a Dios. Entendamos bien esto. El disidente no le es leal a Dios. Así que, estimados amigos y estimados hermanos, esta es la definición que encontramos de lo que es un disidente. El rey declaró, sigue diciendo, a los tres jóvenes hebreos: ¿estáis dispuestos para que os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los jóvenes dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:15 al 18. Estos jóvenes fieles fueron echados al fuego, pero Dios manifestó su poder para librar a sus siervos,
y uno semejante al Hijo de Dios caminaba con ellos en medio de las llamas, y cuando salieron, ni aun el olor del fuego los había tocado. Así que qué lindo realmente, estimados amigos, es estar realmente del lado correcto, estar realmente sirviéndole a nuestro Dios. De tal manera, estimados amigos, que un disidente realmente es aquel que no le es leal a Dios. Y vean qué interesante es esto. Un disidente no está dispuesto a morir por este mensaje. Un disidente no está dispuesto a dar la amonestación final, tiene miedo. Un disidente tampoco se para delante de un rey a decirle que no importa que los eche o no los eche, de todos modos Dios los va a librar, porque estaban seguros de que habían confiado y depositado toda su confianza en el Señor. Así, en lugares celestiales, también en la página 149 nos dice, así estos jóvenes, imbuidos del Espíritu Santo, declararon a toda la nación su fe del que ellos adoraban era el único Dios verdadero y viviente. Para impresionar a los idólatras con el poder y la grandeza del Dios viviente, sus siervos deben mostrar su reverencia hacia Dios. Deben manifestar que Él es el único objeto de su honra y adoración, y que ni aun la preservación de su misma vida podrá inducirles a hacer la menor concesión a la idolatría. Estas lecciones tienen un significado directo y vital para nuestra experiencia en estos días finales. Manuscritos 16 de 1896 y también en Lugares Celestiales en la página número 149. Estimados amigos y estimados hermanos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a seguir estudiando este tema. ¿Cuántos disidentes se arrodillaron ante la imagen? No sé si usted, estimado amigo, alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Cuántos disidentes se arrodillaron ante la imagen? Según el registro que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 24, del 10 al 17, en la versión Reina Valera, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes, un total de 10,000 cautivos, y a todos los herreros y artesanos no quedó nadie excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra, y el rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías y cambió su nombre por el de Sedequías. Así que vemos que el registro bíblico, estimados amigos, nos indica que llegaron 10,000, oiga bien, y usted puede verificar esta cita, por favor, puede verificar esta cita, que 10,000 hebreos fueron llevados a Babilonia. Y ya vimos el registro bíblico que cuando se levantó esa imagen en la llanura de Dura, solamente 3 no se arrodillaron. ¿Qué indica esto, estimados amigos? ¿Cuántos disidentes se arrodillaron? Vean, es fácil. De los 10,000 que fueron deportados o llevados cautivos a Babilonia, solo 3 no se arrodillaron. De tal manera que 9,997 disidentes se arrodillaron bajo la imagen de Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor, estimado amigo, y apunte esta cantidad. Dice la palabra del Señor, y esto es algo muy interesante. Dice que todas estas cosas se escribieron para nosotros, pero especialmente para los que hemos alcanzado los fines de este siglo. Así que de tal manera, estimados amigos, que este dato, fíjense que podemos sacar sencillamente ahí, les mostré las citas, que solo 3 no se arrodillaron ante la imagen que había construido el rey Nabucodonosor, una de las potencias mundiales que existió.
y solo, estimados amigos, de los 10,000 cautivos, 9,997 vinieron y no vinieron y se arrodillaron ante el rey Nabucodonosor. Así es que nosotros vemos ahí, hay otra historia y que queremos regresar y con esto nos podemos ver. Hay otra historia que se encuentra en Números 16 del 1 al 3. Y mis estimados amigos, esto lo han sacado la dirigencia adventista del séptimo día para indicar que aquel realmente que se sale de la corporación adventista, realmente está tomando la actitud de Coré y Datán. Pero hoy vamos a leer y a ver realmente cuál era esa actitud y en qué correspondía. Así que escuchen esto, mis hermanos, y por favor estén atentos porque vamos a llegar a concluir este tema, pero queremos dar las bases. En la Biblia, veamos algo muy interesante, en la Biblia se presenta esta historia y se ha usado para decir que todos aquellos que se salen de la corporación adventista del séptimo día son Coré y Datán. Vamos a ver realmente si Dios dice eso en Números 16 del 1 al 3. Coré dice que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví. O sea, quiere decir que Coré y Datán eran los que servían en el templo. Y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Lib, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés en el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre, líderes de la que la comunidad misma había escogido. Estoy leyendo de una versión, para si no ven la versión, una versión diferente que ustedes, solamente para fines de poder entender mejor esto, se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos, les dice Datán y Abirán. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Ven qué interesante esta declaración. Y sigue diciendo: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. Números 16, 5. ¿Quién realmente decidió quién eran los verdaderos disidentes? Esto es muy importante que lo entendamos, estimados amigos. No fue Aarón, no fue Moisés, sino que si ustedes leen con cuidado, pero eso no es una lectura superficial, sino si ustedes leen, mis queridos hermanos, con cuidado, Números capítulo 16, del 1, donde está la rebelión de Datán y Coré y Datán, no se refiere precisamente a un hecho que Moisés y Aarón estaban definiendo, sino vemos aquí que realmente era Dios el que iba a mostrar quién era un disidente y quién no lo era. La organización adventista del séptimo día, tradicionalmente desde que surgieron los grupos disidentes, que ellos equivocadamente les dice disidentes, cuando los disidentes creen que Números 16 se lo aplican a todos los grupos disidentes que han salido en toda la redondez del mundo. Pero esto es un error realmente al ver que realmente Coré y Datán, aunque ellos, vemos ahí que el problema de ellos, y lo vamos a ver más adelante, era que no solamente estaban de acuerdo con servir en el pueblo, sino que ellos querían tomar el sacerdocio. Pero vemos, estimados amigos, que el que iba a definir
esta situación no era realmente Moisés ni Aarón, sino el mismo Dios. Y seguimos en el capítulo 16, verso 9, y dice, Moisés le dijo a Coré, escúchame ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel les haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él, ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se ha reunido para oponerse al Señor. ¿Por qué? ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? Así que, mis hermanos, algo muy interesante aquí. La rebelión de Datán, de Coré y Datán, no era una rebelión contra Moisés y Aarón. Fíjense ustedes, así como se ha pretendido creer o como se ha interpretado. La misma Biblia dice que ¿quién era Aarón? Porque habían murmurado contra él, esto significaba que tenían que hacer una gran reunión y consultarle a Dios. No, estimados amigos. Vemos, mis hermanos y amigos, que el mismo Moisés pregunta, ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Realmente, mis hermanos, el problema de Datán, Coré y Datán es porque ellos estaban oponiéndose al Señor. Así que comprendan muy bien esto, mis hermanos y amigos, es que Datán y Coré no se estaban oponiendo, aunque dice ahí que se levantaron contra Moisés y se levantaron contra Aarón, realmente se estaban oponiendo al Señor. Mis queridos hermanos, quiero hablarles en esta hora. ¿Por qué estamos tocando este tema aquí? ¿Cuál es la razón de tocarlo? La razón de tocarlo, y tal vez me quiero dirigir a ustedes, quiero que me regresen a las cámaras. Quiero decir, la razón de tocarlo es porque, mis hermanos, no te dejes confundir. Hermano, usted no se deje engañar. Si a usted le dicen disidente, quiero que por favor entienda que el verdadero disidente no es usted, siempre y cuando usted no esté en contra del gobierno de Dios, siempre y cuando usted no esté en contra de la ley de Dios, siempre y cuando usted no sea que lo expulsen de la iglesia por algún pecado grave, sino que, mis hermanos y amigos, oponerse realmente al Señor es lo que significa una verdadera disidencia. Sigamos estudiando y vamos a ver otra historia, que es la historia de los 12 espías. La historia de las 12 espías nos indica realmente otra disidencia. Y podemos nombrar varias en la Biblia, pero vamos a ver otra disidencia. Esto lo encuentran ustedes en el capítulo 13, verso 25 al 29. Fíjense que queremos contarles que algunas veces hemos oído algunos comentarios y nos han dicho, ¿por qué Roberto Toledo pues solamente cita los escritos de la hermana White y no la Biblia? ¿Y por qué no estudiamos la Biblia? Estimados amigos, yo me ando entre podría decirse, ando entre una situación donde yo no predico ni lo que yo quiera, ni lo que ustedes quieran, sino que yo predico lo que Dios quiere. Y fíjense que cuando predicamos de la Biblia, no entienden. Y entonces, estimados amigos, es necesario que nosotros personalmente le pidamos al Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad.
porque cuando estudiamos la Biblia, así como lo estamos haciendo ahorita, encontramos una gran cantidad de información que nos ayuda a esclarecer nuestra mente con respecto a este tema tan vital. En Números 13:25, a ustedes recordarán, si no lo pueden ir a ver por los que nunca han escuchado esta historia, que cuando estaban ya por tomar Canaán, la tierra prometida, decidió el pueblo mandar a 2 espías, uno representante de cada tribu. Y entonces vemos, estimados amigos, que la recorrieron y este fue el informe que trajeron. Y dice en el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, con el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice que traían higos y traían uvas entre 2 hombres, era tanta la producción, mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita al Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Números 13:25 al 29. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecía a ellos. El comentario que encontramos en Patriarcas y Profetas en la página 408 nos dice, entonces cambió la escena. Luego que le trajeron los informes, esta escena cambió. Mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos, llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. Estimados amigos, los disidentes son cobardes. ¿Saben por qué? Porque le tienen más miedo al pastor, al cura, al sacerdote, al maestro de escuela sabática, que a nuestro propio Dios. Dicen, estimados amigos, que estos hombres, después de haber visto esas bellezas de la Canaán, trajeron informes desalentadores para el pueblo. Y sigamos leyendo. Y llenos de su desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando con cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo, y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. No recordó cuán milagroso Dios le había librado de sus opresores, abriéndole paso a través del mar y destruyendo las huestes del faraón que le perseguían. Hizo caso omiso de Dios y obró como si debiera depender únicamente del poder de las almas. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón, y este fue el fin de todas nuestras esperanzas. Dijeron, esta es la tierra para cuya posesión hicimos el largo viaje desde Egipto. Acusaron a sus jefes de engañar al pueblo y traer tribulación sobre Israel. Así que, mis hermanos, hemos visto, como ustedes ven en las citas que hemos visto aquí,
que en la Biblia han existido disidentes. La historia que acabamos de ver es que enviaron 2 espías a reconocer la Canaán terrenal, y Dios les había prometido estar con ellos y que les daría esa tierra. Pero vemos otra vez la matemática de Dios, que siempre los disidentes son más. Así que, estimado amigo, si usted se reúne en una iglesia o en un grupo donde hay 3, 4, 5, 6, hay poquitos, no se preocupe, porque la disidencia siempre ha estado donde está la gran mayoría. Y ahorita solo hemos visto 2 datos, pero vemos realmente que toda una nación judía se convirtió en disidente porque mató al Santo de Israel. Y la profecía dice que en el año 34 se terminó la esperanza para la nación judía. Toda una nación disidente, estimados amigos. Y entonces surge la oportunidad individual para todos aquellos que se quieran salvar. Así que, estimado amigo y hermano, si usted pertenece a alguna organización religiosa, Dios nos llama por su mensaje final de Dios que se encuentra en Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Estimados amigos, esto no lo hacemos con el objetivo de atacar. No es con el objetivo de que estamos molestos o que algo nos hicieron. Estimados amigos, yo le doy gracias a Dios que me desfraternizaron de la Corporación Adventista del Séptimo Día, porque al verme desfraternizado, el Señor me recibió en sus brazos de amor. Y ahora podemos comprender con mayor claridad que los disidentes son ellos. El disidente es aquel que no quiere entregar su vida al Señor. El disidente es aquel que no quiere guardar la reforma pro salud. El disidente, estimados amigos, es aquel que no cree en el mensaje de salir de las ciudades y vivir en el campo. El disidente es aquel que sigue comiendo carne. El disidente es aquel que no quiere convertirse en las manos del Señor. Es aquel que anda así a medias tintas. Ese es el disidente. Y mis hermanos, en los disidentes del tiempo de fin, ustedes los pueden ver ahí en sus pantallas. Vamos a ver los disidentes del tiempo del fin ya para terminar nuestro tema de esta noche. Y vamos a ver que precisamente el interés de la organización católica es hacer que los luteranos se unieran realmente en acuerdos, donde precisamente Lutero le dio la herida mortal realmente a la bestia, al papado. Es en los luteranos donde recobran otra vez ese poder. Y vemos aquí que en el 2006, en Seúl, se traiciona realmente la reforma protestante cuando vemos acuerdos católicos entre católicos y luteranos. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Vemos aquí realmente que se está disfrutando ese momento en que la reforma se está rindiendo a través del luteranismo. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de la infalibilidad sostenida durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo han afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás, según las escrituras Juan L. von Moltke, Instituto Eclesiástico de Historia, libro 3, parte 2, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en edades pasadas? Vemos que realmente sigue los católicos, luteranos y metodistas. La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión de infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas
lo da por santo y bueno, y quien asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. Déjesele a Roma que recuerde su antiguo poder y se verán resucitar en el acto la tiranía y las persecuciones. Un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. La reforma no terminó con Lutero, como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios le había permitido que resplandeciera sobre él, pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Desde esa época hasta ahora, continuamente ha estado brillando nueva luz sobre las Escrituras y se ha ido desarrollando constantemente nuevas verdades. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una notable tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica como habían creído ellos mismos, sus doctrinas las habían defendido. No se podía esperar que descubrieran un golpe sus errores. Estimados amigos, ustedes pueden ver ahí en el 2018, ahí aparece Ganone Diop en el Concilio Mundial de Iglesias. Ustedes, Ganone Diop, ya lo hemos mencionado aquí, no estamos atacando precisamente a la persona, queremos que ustedes comprendan bien esto, no estamos atacando a la persona, estamos, estimados amigos, denunciando realmente a los disidentes. La actitud disidente es participar en concilios de iglesia, y vemos que aquí vemos al relator de las Naciones Unidas, que tiene la conferencia general, y también es el presidente de la IRLA, y también es el presidente de las comunidades cristianas mundiales, y también es miembro del Concilio Mundial de Iglesias, como ustedes lo pueden ver ahí. Vemos también que Ganone Diop es el que dirige las reuniones ecuménicas a nivel mundial, y ustedes pueden verlo ahí, y hay videos que podemos mostrarles también, donde él es el que se encarga de presentar a todas las comunidades católicas, cristianas, pentecostales, luteranas que existen ahí. Vemos también realmente que algo que está mostrando realmente la disidencia, esta es la verdadera disidencia, el Club de Conquistadores participando en actividades con la Iglesia Católica. Algo muy interesante que vemos aquí, y este es el Tratado de Lima, porque se escribió en Lima, es uno de los libros ecuménicos que yo le invito a que usted lo busque, es uno de los libros ecuménicos más buscados y más resonados, donde realmente se promueve el bautismo no por inmersión, sino por aspersión, la Eucaristía, y se pone el ministerio del papado en orden. Vemos aquí que en la parte trasera de este libro, ustedes lo pueden buscar, dice: una declaración publicada aquí marca un gran avance en la jornada ecuménica. Es el resultado de un proceso de 50 años de estudio y consulta sobre el bautismo, Eucaristía y ministerio. Representa la convergencia que ha sido alcanzada a través de décadas de diálogo como la dirección del Espíritu Santo. Más de una centena de teólogos se encontraron en Lima, Perú, en enero de 1983 y recomendaron unánimemente transmitir este acuerdo, el texto de Lima, para el estudio común y para respuesta oficial de las iglesias. Miren, hermanos, qué interesante. Ello se representa virtualmente en el esfuerzo de todas las iglesias tradicionales más importantes: la ortodoxa griega, la ortodoxa oriental, la católica romana, la católica antigua luterana, anglicana, reformada, metodista, discípulos bautistas, adventistas y la pentecostal. Una respuesta de las iglesias a esta declaración o este acuerdo será un paso importante en el proceso ecuménico de recepción ante el mundo entero. Ven, estimados amigos y hermanos, vemos cómo los disidentes están a la luz del día ahí en todo lugar, y vamos a presentarles a un disidente también
que va en contra del gobierno de Dios. Y lo que ustedes ven ahí, ustedes la pueden descargar en cualquier momento, la pueden ver. Y es una revista de la revista Review Adventist. Ustedes pueden buscarla y ahí aparece el papá del actual presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y vean qué interesante, estimados amigos, en su artículo, actuando él como presidente en ese tiempo de la corporación, él escribió esto. Y vean qué interesante que nadie reprochó nada por ser el presidente de la Conferencia General. Y miren lo que dice en español. Aquí ustedes pueden verlo y pueden analizarlo. Y dice, Neal C. Wilson declaró ante la iglesia de la Conferencia Adventista del Séptimo Día que la convención concluyó con un banquete en el cual Roberto Mueller, secretario asociado de las Naciones Unidas, fue el orador principal. Él se llama a las Naciones Unidas el profeta de la esperanza y tiene un espíritu vibrante y optimista, filosofía de vida, y su esposa Margarita le acompañó. Él y ella descubrieron que hay otra organización universal verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escribió Angela el 5 de marzo de 1981 y ahí ustedes pueden ver la dirección donde pueden bajar esta revista sin ningún problema. Así que mis hermanos, con esto concluimos y aquí vemos realmente, ustedes pueden ver todo el movimiento al cual la hermana White se estaba refiriendo en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, donde se levantan en contra del gobierno de Dios. Entonces, estimados amigos, ya para concluir, los disidentes del tiempo del fin son aquellos que van a estar unidos en el ecumenismo y que van a crear leyes y acuerdos para ir en contra de la secta aborrecida, que equivocadamente le van a decir una secta disidente, y van a querer hacer un acuerdo donde se le dé muerte, y esto ustedes lo pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, se le dé muerte a todo aquel que no vaya de acuerdo a las costumbres y las doctrinas de este nuevo gobierno mundial, que va a ser en contra del gobierno de Dios. Estimado amigo y estimado hermano, yo le invito a que estudiemos este tema y que podamos diferenciar y ayudar a muchos que están dentro de las organizaciones religiosas que no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar. Y a mí me preguntan, hermano Roberto, si estas iglesias salieran muchos hermanos de las diferentes conferencias, diferentes organizaciones, ¿a dónde los llevamos? Mis hermanos, llevémoslos a Cristo Jesús. Él es el buen pastor que su vida ha dado por las ovejas. Y estimados amigos y estimados hermanos, no se nos olvide que el verdadero disidente es aquel que va en contra del gobierno de Dios, en contra de sus estatutos, en contra de los testimonios que Dios ha dejado para estos últimos días, en contra del espíritu de la profecía que marca realmente un tiempo en que estamos viviendo. Así que el Señor lo bendiga, hermano, que el Señor lo ayude, estimado amigo, y que podamos confiar en las promesas del Señor. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y por estar pendientes del Seminario Profético Historicista de Guatemala. Yo les pido que me acompañen, por favor, en una oración y vamos a ponernos en sus manos y que Dios pueda obrar realmente en este estudio y que todas las personas que lo van a escuchar puedan entenderlo antes de que el Señor venga en la nube de los cielos. Vamos a orar. Amado y cariñoso Padre, amantísimo Señor, tú conoces nuestra entrada y nuestra salida. Tú sabes de qué tenemos necesidad antes que nosotros te lo pidamos. Señor, necesitamos que nos des valor, que nos des fuerzas,
Que tu Santo Espíritu nos acompañe, Padre Santo, porque vienen días terribles para tu pueblo. Los disidentes, se va a repetir la historia. Son nuestros propios hermanos que nos van a entregar, que nos van a denunciar. Señor, danos fuerzas para dar un testimonio como lo dio Josué y Caleb, como lo dio Moisés, como lo dieron estos jóvenes hebreos. Señor, como lo dio Abel, que fue muerto por su propio hermano. Esta historia se repetirá. Señor, por favor, ayúdanos. Padre, permite que este canal pueda despertar muchas conciencias y que pueda llevar el mensaje a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Gracias, Padre, por estar con nosotros y permite, Padre, que tu palabra pueda llegar a toda tribu, nación, pueblo y lengua. En el nombre de Jesús nos levantamos de nuestras rodillas y te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estimados amigos y hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos sentimos muy felices porque nos acompañan en estos estudios. Mañana vamos a tener nuestro segmento oración y testimonios. Yo creo que hay muchas peticiones que podemos hacer. Y los que todavía nos están escuchando, nos pueden ayudar compartiendo este link, presentando sus peticiones. Hemos visto en este canal muchas bendiciones del Señor. Y hemos visto también cómo Dios ha respondido las oraciones a personas que han agradecido porque Dios ha cumplido su palabra. Por favor, les esperamos el día de mañana. Tengan feliz noche y que Dios les bendiga.